acompañarme hoy y por conversar conmigo. Muchas gracias a todos los que están aquí, también al Centro de Cultura Español, a la editorial Alfaguara y a todos los que de la editorial me han estado acompañando estos días con una gran amabilidad. Habrán visto el título de la conferencia, el arquitecto inconsciente o cómo construyo una novela. Y lo que voy a hablar, lo que voy a hacer en la próxima media hora más o menos, pero no extenderme más, es contarles un poco, y tomando ejemplos de esta novela de Nunca pasa nada, y también de algunas otras novelas mías y de otros autores, cómo entiendo la creación literaria, cómo me pongo a escribir una novela. Estoy convencido de que cada escritor hace cosas distintas, tiene un planteamiento totalmente diferente. Ayer hablaba aquí mismo Marta Rivera y me llamó la atención que tenemos algunos puntos en común por un par de comentarios que hizo, pero también hablando con otros escritores me he dado cuenta de que escribir es un proceso muy diferente según los distintos autores. Ya empezando por el principio, es decir, por cómo empiezo una novela, a partir de qué es lo que me inspira. Bueno, pues hay, por ejemplo, escritores como Borges, que parece que tienen, bueno, en su caso él las tenía, bibliotecas enteras en la cabeza y a partir de eso que está en su interior escribe y construye mundos. Borges, al que a menudo lo que yo creo que le empujaba a escribir era una paradoja, a veces de orden filosófico. Hay otros escritores como Calvino que cuentan fábulas contemporáneas que parece que también les basta con su imaginación para escribir. Yo no sé si porque tengo menos imaginación que ellos o por qué, pero tengo claro que para empezar a escribir necesito que la realidad me empuje. Me he imaginado algunas veces como que yo soy un actor, que estoy en un teatro y necesito al apuntador, ese individuo que anda por ahí un poco oculto por si se le olvida a los actores lo que tienen que decir y les dice el principio de la frase para que ellos puedan continuar. Bueno, pues para mí ese apuntador es la realidad. Yo necesito que sucedan cosas a mi alrededor que me impulsen a escribir. Una pregunta frecuente que yo creo que nos hacen a los autores es de dónde sacan la inspiración, y a mí esta palabra inspiración la verdad es que me dice poca cosa. Yo tampoco tengo la impresión de empezar a escribir porque me sienta particularmente inspirado. Yo creo que empiezo a escribir sobre todo por curiosidad, porque están sucediendo cosas a mi alrededor, en mi propia casa o en mi ciudad o en algún lugar no muy cercano, pero algo que me llama la atención, y ese algo se me queda dando vueltas en la cabeza y me doy cuenta de que para poder sacármelo de la cabeza tengo que escribir sobre ello. Yo creo que escribir es una manera sobre todo de pensar. El mundo se le presenta a uno siempre de manera muy confusa, con un montón de sensaciones a la vez, de cosas que están sucediendo. Uno tiene, o yo, antes de empezar a escribir, tengo la impresión de que, sobre todo, tengo intuiciones, pero no ideas. Bueno, algo que podría ser de una determinada manera, pero que no tengo nada claro. Bueno, pues eso, el mundo es un lugar confuso. Entonces, cuando hay una de estos temas que no se me van de la cabeza, llega un momento en que me digo, ponte a escribir. Vamos a ver qué hay detrás que te interesa tanto. Digo que escribir es una manera de pensar, pero no se lo tomen demasiado literalmente. Uno intenta aclarar no solo ideas, sino también emociones. Uno no solo escribe para entender algo intelectualmente, sino también para acercarse a emociones que son confusas. Y me pongo a escribir porque sé, o la experiencia me dice, que si escribo sobre estos temas, cuando termine, tendré la impresión de haber aprendido algo. Ahora bien, debo confesar que si al final de escribir un libro me preguntan ¿qué has aprendido?, debo decir que no sabría decirlo exactamente.
Y sin embargo estoy convencido de que sí. Les doy un ejemplo que a mí me parece llamativo, el de Tolstoy y Ana Karenina. Cuando Tolstoy se pone a escribir Ana Karenina, él tiene una idea, bueno, que era la suya, muy conservadora, muy tradicional de la mujer. Y él empieza a escribir a Ana Karenina como, bueno, pues una mujer banal, frívola, un poco estúpida, que traiciona a su marido y quiere contar una historia en el fondo muy tradicional y muy banal de esa traición y con una idea moral y crítica de esta mujer frívola y superficial. Lo que pasa es que, como sucede a los buenos escritores, el escritor que hay en Tolstoy es mucho más inteligente que el individuo que es Tolstoy cuando no escribe. Entonces él se pone a escribir esta historia y no se queda satisfecho. Y hace una segunda versión de Ana Karenina, en la que esta mujer, que al principio era banal, cruel, superficial, etc., ya es un poco menos banal, es un poco menos cruel. Vaya, sigue siendo una mujer frívola, que yo diría que él condena moralmente, pero una vez más el escritor Tolstoy no se queda satisfecho y vuelve a una tercera versión. Y la tercera versión, Ana, a veces es banal, a veces es profunda, a veces es espontánea, a veces medita las cosas, a veces es frívola, a veces no lo es, a veces es desinteresada, otras veces es egoísta. De pronto el escritor Tolstoy ha escrito un personaje de mujer tremendamente complejo, al que él probablemente no habría llegado nunca si se hubiese sentado en su casa sencillamente a pensar sobre ella. Necesitaba la escritura para entender mejor lo que estaba haciendo. Yo a veces incluso pienso que las mejores novelas no son aquellas que expresan las ideas de un escritor, sino aquellas que acaban expresando lo contrario a lo que el escritor quería expresar cuando se sentó a escribir. Hay un escritor alemán, Sten Nadolny, que escribió un libro que a mí me gustaba bastante, es un ensayo muy breve, que se llamaba, traducido, si es que lo han traducido al español, yo lo leí en alemán, viví en Alemania una temporada, La literatura y las buenas intenciones. Y él lo que decía es que lo peor para un escritor es tener intenciones. Un escritor no debe escribir para expresar una idea, para denunciar la injusticia en el mundo, para qué sé yo qué. Y además decía, incluso, lo peor es cuando tiene buenas intenciones. Eso es fatal para la literatura. Bueno, no sé si se puede aplicar siempre, pero yo creo que la literatura más interesante no es la que se hace para, sino la que se hace por lo que les venía diciendo, porque hay algo que interesa profundamente al escritor, porque hay algo que le inquieta, porque hay algo que tiene en lo que tiene que seguir ahondando. Bueno, pues una vez elegido el tema, el siguiente paso para mí es siempre empezar a tomar notas de una manera desordenada. Bueno, debo decir que entre esa idea, ese momento en el que me digo me interesa este tema y el momento en el que me pongo a escribir pasan muchos meses. Bueno, puede pasar más de un año también. Digamos que dejo que el filtro del tiempo vaya decidiendo si eso que me interesó una vez verdaderamente me sigue interesando. No soy uno de esos escritores que escriben en caliente porque algo les fascina y de pronto se lanzan y se ponen a escribir sobre ello. Lo hacía hace años, hoy lo hago cada vez menos.